Bueno, ahora sí, creo que ya estamos en condiciones de dar comienzo a este nuevo webinario del día de hoy. Les recuerdo a los últimos que se fueron conectando que para poder volver a verlo pueden entrar al canal de Adnova en YouTube. Ahí están, no solo se va a subir este, sino están los anteriores webinarios. Pueden seguirnos en las redes. Cualquier consulta que surja pueden ya hacerlo en el chat que está habilitado. Mi nombre es María Celina Vallá, soy cofundadora de Adnova, mis compañeros Jorge Vila, Recursos Humanos, Natalia Erca, Legales, María Sol Vallá, Gestión, Carolina Gázquez, de Finanzas, y Emiliano Jiménez, uno de los oradores del día de la fecha. Bueno, en el día de hoy tenemos dos expositores, uno de ellos, cofundador de Adnova, como le adelanté, líder del Grupo Aragón, con 25 años de experiencia en el mercado asegurador. Con nosotros Emiliano Jiménez, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Todo muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. No, por favor, Emi. Bueno, lo dejo en tus manos, todo tuyo. Dale, genial. Bueno, es un placer presentarles a quien hoy me acompaña y es nuestro invitado, el doctor Ariel Gaite, que es, bueno, abogado de profesión y hace también tantos años como yo, está en el mercado asegurador y actualmente, luego de haber pasado por otra compañía, por Sancor puntualmente, es gerente regional de Holando Seguros, un grupo bastante importante, así que Ariel, te damos la bienvenida. Hola a todos, hola Emiliano, gente de Adnova, bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar compartiendo este espacio con ustedes, así que bueno, dispuestos a colaborar para aclarar algunos temas que normalmente se nos producen en este negocio, que es el negocio del seguro. Así que bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Genial, Ariel. Bueno, como te decía, un placer. Además, quiero manifestarte públicamente mi aprecio y mi admiración. Sabes que siento mucho aprecio por vos y te considero un gran profesional. Y es por eso que te invitamos, porque la idea era poder charlar un poquito de seguros, más allá de que no es una charla específica donde nuestra audiencia sean productores o gente que también los hay, pero no es específicamente esa audiencia, sino que también hay empresarios y hay individuos, y la idea es poder contextualizar un poco qué está pasando con los seguros en general, y bueno, me interesaría que podamos empezar a charlar sobre el mercado en particular, y poner en contexto qué está pasando en este mercado y cuál es tu mirada en función de lo que ha venido ocurriendo y la adecuación que han tenido las compañías. Bueno, como hablábamos con Emiliano previamente cuando me invitó a esta charla, yo le hice hincapié en que creía que estos espacios eran mucho más productivos si tratábamos de dar un panorama lo más llano posible y no ser tan técnicos, a los efectos de que cada uno de los participantes pueda entender la explicación de nuestro lugar, que somos personas que estamos trabajando en el seguro hace mucho tiempo, pero que sea algo entendible para el común de la gente. Respecto a la situación del mercado asegurador, bueno, hoy nos encontramos en una situación que yo divido en dos, o por lo menos me gusta dividirla en dos. Una es la situación mundial, que todos conocemos, que es la pandemia del COVID-19, lo cual ha afectado las estructuras no solo de las aseguradoras a nivel local en cada país, sino ha afectado las estructuras de los grandes jugadores de reaseguro en el mundo. Cuando yo estoy hablando de grandes reaseguradores, estoy hablando de las concentraciones del mercado de reaseguro en países como Inglaterra, llámese Londres, Suiza o Estados Unidos. Esta pandemia ha puesto en crisis la rentabilidad del mercado de reaseguros y seguros en el mundo, porque la pandemia ha afectado básicamente y ha gatillado innumerables cantidades de siniestros. Pensemos simplemente en que todas las flotas de aviones del mundo no está volando. Para que lo entiendan gráficamente, la parada de un avión sin volar requiere indemnización. O sea que todas las aseguradoras y reaseguradoras del mundo están desde hace, corríjanme si me equivoco, pero 60 días o más. Más de 60 días, sí.
que no se está volando en el mundo, bueno, eso ha gatillado indemnizaciones de siniestro, con lo cual la estructura de seguro y de reaseguro a nivel mundial, de aquí en más va a cambiar y va a requerir de la inventiva de los ejecutivos de las compañías de seguro y reaseguro para recomponer un negocio que, como dije antes, ha cambiado totalmente. Por otro lado, a nivel local, lo que yo quiero dejar bien en claro, para entender el contexto actual del mercado asegurador, es el tema de las inversiones, la cartera de inversiones que las aseguradoras locales venían teniendo en sus carteras. A nadie se le escapa el default de los bonos del Estado Nacional, desde el año pasado hasta ahora. O sea, pensemos en tasas de esos bonos allá por el año pasado, de una rentabilidad de retorno al 70%, para hacer como un ejemplo, y hoy estamos 30 a 40 puntos más abajo. Esa realidad del encaje de la cartera de inversiones financieras en algunas aseguradoras, no en todas, quiero hacer la salvedad, hace que a junio, 30 de junio de este año, cuando cerremos balance, y no es un deseo, sino es una simple observación objetiva, podamos tener alguna sorpresa en el mercado, porque ninguna empresa que venga sosteniendo sus inversiones pensando en una rentabilidad del 70, 70 y pico %, y de repente le bajen 40 puntos, se puede sostener. A eso sumemos que los aseguradores se valen de la tarifa que cobran mes a mes por los distintos riesgos por los cuales emiten pólizas para pagar sus siniestros. Pero también echan mano a la rentabilidad financiera. Si esa rentabilidad financiera es magra y para ganar negocios han perforado la tasa técnica que normalmente aconseja el buen manejo del negocio, hay algunas compañías que pueden tener problemas al cerrar el balance este año. No sé si vos, Emiliano, tenés la misma percepción. Sí, tengo la misma percepción y me encanta que vos lo hayas abordado desde ese lugar, porque nosotros que tratamos con empresas y con individuos, normalmente esta información nos es propia, digamos, y es muy difícil compartirla con ellos para poder explicar algunas situaciones que vive el mercado, ¿no? Entonces, poder ponerlo en ese contexto es muy importante. Inclusive con esto de la pandemia, que ha hecho que afloren un montón de cuestiones como la adecuación de las compañías, o qué han hecho las compañías desde el punto de vista comercial para sostener asegurados, o otro tipo de acciones que hacen que el usuario tradicional, ya sea empresa o individuo, se pregunte qué es lo que está pasando o por qué suceden estas cosas. Y a veces le dan interpretaciones que son mentiras, básicamente, son propias del imaginario colectivo, y se va alimentando y retroalimentando por la propia competencia que, con el afán de vender, le echa un poco de nafta a ese fuego para poder seguir vendiendo o tomando. A ver, para ponerlo en contexto, la situación de la pandemia a nivel local o a nivel nacional respecto al mercado asegurador puso a prueba la velocidad de cada aseguradora para hacer frente a los nuevos desafíos. Pensemos que hoy, en líneas generales, hasta hace una semana atrás, la actividad aseguradora no estaba habilitada para que las compañías abran sus puertas de atención. Con lo cual, todos nosotros, el mercado asegurador de compañía y de reaseguro, debió empezar a trabajar cada uno desde su casa. ¿Eso qué puso a prueba? Puso a prueba la actualidad de los sistemas de cada aseguradora para seguir sosteniendo el mismo ritmo y dar respuesta a los asegurados como si la compañía estuviera abierta y como si la pandemia no hubiera existido. No todas lo han podido hacer, eso lo tengo que decir abiertamente. Hay compañías que se venían preparando mejor, compañías con estructuras más livianas y otras que no, con estructuras más pesadas, con distintos procedimientos o procesos administrativos que hacen mucho más difícil el trabajo remoto, con lo cual hay ciertas partes del negocio que no se están cumpliendo en el mercado. Hay algunas compañías
que vieron esto como una oportunidad, entiéndanme bien lo que voy a decir, ¿no? Lo vieron como una oportunidad de seguir haciendo sólido su negocio y le propusieron a su cartera de asegurados bonificaciones, por ejemplo, sobre el premio, siguieron pagando los siniestros de la misma forma que lo venían haciendo, se acomodaron en lo que tiene que ver en la estructura de las coberturas, porque además está decirle que esta situación y siempre me gusta poner ejemplo, ¿no? Un vehículo que no se usa, un comercio que no abre sus puertas, hay ciertas coberturas que no está usando, por lo tanto, la velocidad de respuesta del asegurador y la profesionalidad con la cual logra adecuar el contrato de seguro vigente, hoy marca la diferencia y eso hace ver en ese asegurador una oportunidad para ganar nuevos negocios cuando todo esto pase. Perfecto. Con esto podemos deducir entonces que vamos a tener a lo largo de los próximos años, seguramente algunas más rápido que otras, algún cierre de compañía como lo tuvimos en otros años, ojalá que no, pero podría ser que algunas compañías pasen por un mal momento, por la cuestión financiera. Quiero aclarar un dato, que por ahí no es común, que es que la rama automotores, que es una de las ramas que más se manejan en Argentina, que ocupan el 70-80% del volumen de pólizas, o de operaciones, o de primas que genera una compañía, realmente hoy hace años, ya no son ramas, no es una rama que que dé superávit, digamos, es una rama deficitaria. Y tiene que ver con lo que vos decías, que se podía sostener con el resultado financiero, que es lo que no se está pudiendo obtener hoy por la baja de las tasas. Entonces esto va a poder hacer desequilibrar a más de una compañía que tenía encajado mucho del pago de sus siniestros por ese lado. Por otro lado, lo que estoy analizando, y un poco lo que hablábamos en muchos momentos, es que las compañías, al tener que adecuarse, han tenido que acelerar el proceso de tecnificación. ¿Cómo viste eso vos, Ariel, desde tu lugar? Porque la realidad es que al poder adecuar todos sus procesos, al tener que trabajar desde sus compañías cerradas y los empleados de la posición home office, bueno, la tecnología tuvo que avanzar mucho más rápido de lo necesario, y lo pudimos ver también en la cobranza, ¿no? Que no se pudo cobrar por medios como Pago Fácil o Rapipago mucho tiempo. Sí, bueno, a eso me refería cuando me tocó intervenir antes de lo que vos estás diciendo ahora, que hubo compañías que se manejaron muy bien, me refiero a que tenían avanzados sus procesos de póliza electrónica, su proceso de cobranzas por medios digitales, la flexibilidad de adecuar en la marcha del problema determinadas circunstancias. Se me ocurren algunos ejemplos. Normalmente cuando hay situaciones de crisis como esta que estamos viviendo, lo más fácil del asegurado es intentar pedir la anulación del contrato de seguro a los efectos de evitar seguir pagando un premio que él entiende que no le hace falta, y si la compañía o el broker o el productor de seguros trabaja de la manera tradicional y simplemente toma el pedido de anulación y pide la anulación, es muy probable que le esté haciendo cometer un error al asegurado, en razón de que no todos los riesgos desaparecen. Dejando el auto en el garage, por no usarlo, el único riesgo que desaparece es la responsabilidad civil, pero se mantiene el riesgo de incendio, el riesgo de robo de ese vehículo. Por lo tanto, anular una póliza, a mi modo de ver, es un error, y no muchas aseguradoras ni muchos productores lo entendieron así, sino que hubo un proceso de anulación importante de riesgos, que ese es otro tema que va a impactar porque se dejó de cobrar premio, y otras aseguradoras, insisto, muchas, se movieron rápido e hicieron entender a su cuerpo de ventas que no era bueno anular, sino que era bueno adecuar la vigencia de la póliza y la cobertura, y para lo cual había que moverse rápido desde sistemas y desde la toma de decisión. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros tenemos un contrato vigente que tiene cobertura y tiene pautas para que esa cobertura se gatille en caso de siniestro. Si uno la adecua, tiene que adecuar no solamente el premio, sino también las coberturas. O sea, si no te mueves rápido, ese pedido pasa a ser ineficiente para el asegurado. No se emite, no se hace el endoso correspondiente.
bueno, Emiliano lo podrá entender desde su lugar de productor, que si uno como compañía no da esa respuesta rápido, el productor empieza a tener un inconveniente porque no le puede dar respuesta a su asegurado. Las compañías en general, en Argentina la gran mayoría se ha movido con bastante soltura en función de que venían haciendo sus deberes en sistemas y en toma de decisiones muy bien. Otras no, como todo, ¿no? Bien, continuando, Ariel, con contextualizar un poco el mercado y cómo se mueve, me gustaría saber qué pensás en referencia a la percepción que tienen los asegurables o asegurados en función de este contexto, que un poco ya lo dijimos recién, y qué crees que, bueno, sucedió con el COVID-19 y la cobertura, que también lo estabas comentando recién, pero más que nada me interesa saber la percepción que crees que tiene el asegurable. Yo tengo mi opinión y la hemos compartido varias veces, pero bueno, me gustaría que te escuchen los demás. Bueno, yo creo que en general, y esto cuando hablo siempre trato de no ser puntual con nadie ni con ninguna empresa en particular, sino en general, los asegurables, desde mi punto de vista, entienden que en situaciones como esta las aseguradoras, o el mercado asegurador, para llamarlo así, no cuentan con la cobertura que ellos entienden necesitar. Muchas veces esa percepción es errónea básicamente porque no están debidamente asesorados. Más de una vez, cualquiera que ha recorrido algún curso de seguros, y en esto por ahí hay chicos en esta charla que son productores de seguros, nos dicen o nos decían que todo se puede asegurar salvo aquello que sea ilícito. Por lo tanto, el debido asesoramiento que el asegurable tiene que buscar de manera permanente para resguardar su vida o sus bienes, es a donde hay que hacer foco. Yo creo, e insisto con esto, la profesionalidad del productor asesor de seguros o del broker es trascendental para que el asegurable tenga una percepción adecuada de lo que necesita del mercado asegurador. Si no tiene ese asesoramiento adecuado, su percepción siempre va a ser negativa. Nunca va a encontrar lo que él cree que necesita, porque muchas veces lo que él cree que necesita está mal dibujado por alguien, y con un debido asesoramiento su percepción sobre lo que necesita cambia, pero va a lograr tener mayor rentabilidad sobre su elección, ¿no? Vos sabés que el mercado tuvo una reacción bastante interesante de los organismos de control, como la SRT, viste que incorporaron al COVID-19 dentro de las enfermedades inculpables para RT, por un lado, y por otro lado, casi todas las compañías comunicaron que para las coberturas de seguro de vida también la muerte por COVID-19 estaba contemplada y no estaba excluida. Y eso me pareció, por lo menos lo recibí con beneplácito, para decirlo de alguna manera, porque me pareció que el mercado, en ese sentido, tenía una reacción suficiente ante una cuestión tan desconocida como fue el COVID-19 y tan sorpresiva. Sí, ahí lo que tenemos que aclarar, y si bien lo hemos hablado con vos, Emiliano, en alguna oportunidad, que la cobertura de riesgo del trabajo efectivamente se movió rápido, las aseguradoras de riesgo del trabajo y la superintendencia de riesgo del trabajo, e incluyó al COVID como una enfermedad profesional y dentro de las coberturas que tiene la ley de riesgo de trabajo o el contrato de riesgo de trabajo. Ahora bien, en seguros de vida siempre estuvo cubierto, o sea, la enfermedad como tal es una enfermedad como cualquier otra, ¿no? O sea, no era una exclusión específica de la aparición de un virus nuevo en seguros de vida, ¿no? Vida individual estoy hablando. Estamos hablando de eso, exacto. Que Emiliano sabe un poco más que yo de eso, así que él les puede ampliar. Pero en realidad, en general, las aseguradoras en ese sentido se han movido muy rápido y han dado las respuestas que yo creo que tienen que dar, porque el beneficiario de una respuesta adecuada es en primera medida el productor asesor, pero de manera inmediata es el asegurado. En la experiencia personal y en lo que me toca y me tocó en estos últimos meses administrar, tengo que decir que si bien uno se va adecuando a distintos escenarios, no hemos
yo por lo menos y la gente que trabaja conmigo no nos hemos visto sorprendidos de cómo reaccionamos ante este nuevo contexto actual, ¿no? Bueno, recién hablábamos justamente del asesoramiento, y acá un poco la idea es charlar sobre lo que fue pasando con esto de la pandemia, y cómo percibiste vos que tenés un plantel de productores muy grande en la agencia y en la región, que superan, si no me equivoco, por lo menos cuando yo trabajaba en Holanda era así, más de 400 productores ahí en la región. Así es. ¿Cómo han tomado los intermediarios? Y yo hablo de todos los intermediarios, ¿no? Del productor, del broker y de los otros intermediarios que por ahí también juegan en el mercado, como pueden ser agentes institutorios, pueden ser bancos. ¿Cómo crees que han reaccionado ante la pandemia? ¿Más moviéndose para el lado de la venta o más moviéndose para el lado del asesoramiento? ¿Cómo viste vos que eso se fue dando? La mayoría de los intermediarios, como bien dijiste, nosotros venimos superando arriba de los 600 y pico de productores activos. Han crecido mucho, muy bien. Hemos crecido en productores, y ahí tenés obviamente los brokers, algunos intermediarios que no son productores asesores en forma directa, sino que requieren de un contrato agentitorio, pero todos se han mantenido en una conducta de tratar de asesorar, de mantener contenido al asegurado, de mantener ordenada su cartera, y a partir de esa primer movida de responder ante las innumerables consultas de los asegurados, que era en todo sentido, de aquellos que tenían que cobrar siniestros, aquellos que querían modificar coberturas, aquellos que querían modificar su forma de pago, aquellos que necesitaban una cláusula especial. Una vez que salieron de esa primera etapa, han buscado, y en eso nosotros hemos acompañado como compañía, alguna oportunidad para hacer nuevos negocios, y de hecho lo hemos logrado hacer, ¿no? Hemos logrado adaptar algunos negocios nuevos que a lo mejor ese productor o ese broker en algún otro momento no lo veía, porque, vuelvo a repetir, esta situación nos movió el tablero a todos, ¿no? De lo que veníamos. Sabes que en las charlas que tenemos con nuestros productores y con otros colegas que no pertenecen a nuestra organización y con dueños de compañía, siempre vemos, no solamente por el caso puntual de la pandemia, pero que cada crisis trae siempre aparejado, por lo menos para nuestro sector, un montón de oportunidades. Y quien la supo ver, realmente ha podido aprovechar esto que estás diciendo vos, ¿no? Poder generar nuevos espacios, nuevos negocios, e inclusive el cambio de conducta en el trabajo también ha hecho que se hayan generado otras oportunidades, porque el productor que hoy se encuentra haciendo home office, aunque hoy ya podemos salir a la calle de forma intermitente, de acuerdo a la finalización de la matrícula, han podido estar más tiempo dedicándose a ver su cartera y a tratar de ver cómo las empresas, o por lo menos los dueños de empresas que tenían a mano, poder ofrecerle seguros para empresas y otro tipo de soluciones que hasta este momento no le eran posibles, porque estaba con el día a día permanentemente trabajando en la calle, yendo de un lugar a otro, y esto de la tecnificación del mercado también, que uno pueda mandar una póliza de forma electrónica, que puedas cobrar de forma electrónica, ya hace que no tengas que mover tanto, entonces tengas tiempo para poder ir avanzando en este sentido. Aparte creo, Emiliano, que para poner un ejemplo sencillo nada más, vos sabés bien que la composición de gastos en la rentabilidad de una aseguradora tiene que ver con todos los gastos. Y el uso del papel, más allá de una cuestión ecológica, es un gasto más. Y créanme que es un gasto importantísimo. Sin duda, ¿no? Hasta antes de la pandemia, la situación con los cuerpos de venta, algunos grupos de broker y demás, todavía se resistían al uso, por ejemplo, de lo que es póliza electrónica o póliza digital, como se la llama en el mercado. Y esta situación aceleró esos tiempos y, bueno, hoy nos encontramos con una realidad que el 100% por lo menos de la cartera que me toca administrar, se maneja con póliza electrónica. Todo el mundo ha acomodado sus
su manera de administrar, y eso no hace otra cosa más que hacer más rentable el negocio, porque el negocio, cuando la aseguradora tiene alguna rentabilidad extra, por ejemplo, dejar de emitir e imprimir pólizas, enviar bolsines con paquetones de póliza y demás, nos permitió, por ejemplo, hacer a nosotros en particular, y lo digo simplemente como ejemplo, bonificaciones extras, donde el asegurado es el principal beneficiario. Así que bueno, creo que eso también se ha hecho en otra parte del mercado, y bueno, es un tema positivo, si queremos buscar algo positivo para nuestro negocio de lo que dejó, lo que está dejando, ¿no? este momento de la pandemia. Tal cual. Bueno, yo creo que hemos logrado contextualizar el mercado en general, y ahora vamos a empezar a charlar un poquito más de cara hacia el empresario, de cara hacia el individuo, hacia las pymes, que es nuestro público objetivo, o por lo menos la gente que más nos sigue. Y este tema que pareciera tan sencillo, que está acá en la placa, que dice qué función cumplen los seguros, esta pregunta, y que después alude a una palabra que es transferencia, pareciera algo sencillo, pero termina por ser tan complejo como uno lo quiera entender. ¿Vos qué crees que cumplen los seguros? Yo tengo una definición que me gusta, y estoy convencido de que es la que se adecua para responder lo que vos estás planteando. Yo creo que el 98% de los asegurados, individuales, pymes, el 98% de la población, la única manera de autofinanciarse que tienen es a través de una cobertura de seguros. ¿Por qué? Porque más allá de matices, ninguno ante un siniestro que afecte su patrimonio, que afecte su vida, abre el cajón de su escritorio o el cajón de su mesita de luz y saca dinero para recomponer el bien al momento antes del siniestro. Por lo tanto, identificar como una necesidad de sobrevida del patrimonio o como una necesidad de tener a resguardo a quienes uno busca proteger en el caso de seguro de vida, es trascendental entender esto. Si cada uno de nosotros creemos, a mí no me va a pasar nunca, o si me pasa yo lo puedo resolver, créanme que estamos cometiendo un error. Créanmelo. Acá les pido que me crean, porque en el siniestro, que es donde hay que recomponer económicamente los bienes, o en el siniestro de vida donde quien mantiene a un grupo familiar muere y queda esa gente desprotegida, la única manera de poder autofinanciar todo lo que pasa después de un siniestro es con una cobertura de seguro. Y en eso, la transferencia, si uno está bien asegurado, y en esto cuando digo bien asegurado le pongo una barra y digo bien asesorado en función de la cobertura que necesita, esa transferencia es automática a la aseguradora. ¿Por qué? Porque si uno está asegurado por su edad, por sus patologías, por su grupo familiar, por un profesional que le diga, mirá, el mejor seguro de vida que vos tenés que tener es con esta característica y demás, si ocurre, y créanme que ocurre, la estadística en eso es fría, ocurre, la gente se muere, muchas veces cometemos el pecado de no ver la realidad, es decir, que la gente se muere. Si no está bien asesorado, con la muerte no va a haber esa transferencia al 100% como debiera ser si estuviera bien asesorado. Por eso yo le decía a Emiliano que yo me gustaba definir que la cobertura que se logre tener en función del asesoramiento tiene que ser eficiente y suficiente. ¿Por qué digo que tiene que ser eficiente? Porque la cobertura que uno contrata, la contrata para que cumpla el 100% con el objetivo que tuve contratado. Si por algún pecado de quien me asesora yo estoy cometiendo un error en mi voluntad de contratar, no va a ser eficiente. ¿Está? Y si yo necesito, y acá voy a poner otro ejemplo, y me perdonen aquellos que son reñidos con los ejemplos, si yo tomo una cobertura, y acá voy a lo suficiente, de incendio de mi propiedad, la cobertura tiene que ser suficiente. ¿Por qué? Porque las sumas tienen que ser las adecuadas, y no obtener una póliza o un contrato de seguro donde esas condiciones, por ejemplo, de sumas aseguradas, no son suficientes, sino insuficientes, para no utilizar un término de infraseguro, que por ahí es muy técnico, con lo cual el resultado final del siniestro va a ser que yo no voy a poder recomponer ese bien
a antes del siniestro en todo su valor. No sé si fui muy enredado, me lo preguntan, pero yo necesito transmitirle que las coberturas que se toman tienen que ser debidamente asesoradas por un profesional de seguro, productor asesor, broker, compañía de seguro, tienen que ser suficientes y tienen que ser eficientes. Perfecto, Ariel, me pareció muy claro, por lo menos a mí. Ya después en las preguntas veremos si eso es así. Pero vos sabés que muchas veces nos preguntan cuando vamos a dar charlas o cuando estamos enfocándonos hacia empresas, en la charla preguntan, bueno, desde el punto de vista del seguro, ¿cuál es el producto, cuál es el valor que pueden, que van a agregar en la charla? Yo creo que en la definición que diste recién, se resume en que la póliza de seguro, sea cual fuere, es el valor en sí mismo. Después, con un adecuado asesoramiento y con un respaldo suficiente o adecuado, termina por ser el producto, si se quiere, o la solución de valor que es necesario. Y esto me trae para hablar de otras cuestiones, que es el costo de la cobertura versus el valor de la cobertura. Porque muchas veces los clientes, y las pymes, pasa muchísimo a las pymes, mucho más ahora que están ajustadas, a aquellas que les tocó tener que estar cerrado un tiempo, que definen coberturas más allá de que uno haga el esfuerzo de asesorarlos por una cuestión de costo, y no por el valor que tiene la cobertura. ¿Cómo ves esto? Bueno, lamentablemente es una realidad permanente. A mi modo de ver, y siempre insisto con esto, hablo en general, el buen hombre de negocio que quiera administrar una empresa, un bien, sabe bien dónde le aprieta el zapato y toma decisiones en ese sentido. Pero tomar decisiones solamente por costo es un error. Es un error porque el costo es un ingrediente más de todos los elementos que tienen que tener en cuenta una pyme o un individuo para incorporar al análisis que tiene que hacer y que lo lleven a contratar una cobertura. ¿Por qué digo eso? Porque el costo es plata. Y hoy el asegurado o el asegurable tiene todos los indicadores a mano para saber si está comprando a determinado cual cobertura en determinado cual mercado por costo, para saber que en el momento del siniestro la cobertura va a ser insuficiente y no eficiente. Por lo tanto, analizar por costo sin incorporar al análisis global el costo al valor de la cobertura es un error. Y lamentablemente eso se da permanentemente. Es obligación de los productores asesores o de las personas que le toque dirigir empresas o aquellos individuos que le importen sus seres queridos en la contratación de seguro de vida, hacer un análisis global de valor donde el costo simplemente sea un ingrediente más. Parece... Entendiendo las situaciones económicas de recesión que estamos viviendo en estos momentos, no entendiendo nada. Pero créanme, uno tiene plantel de empleados, una RT, y el contrato de RT muchas veces uno está buscando alícuota, está buscando costo, y muchas veces el análisis que hace para decidirse por tal o cual opción, al final termina siendo perjudicial, porque el plantel de trabajadores que tienen dependen de uno, no dependen de la aseguradora. Por lo tanto, las obligaciones patronales lo siguen a uno, no lo siguen a la aseguradora. Más allá de los fondos que hay para recomponer siniestros de aseguradoras de riesgo de tránsito que han desaparecido, etcétera, etcétera, la obligación hacia el empleador persiste. Por lo tanto, el mejor ejercicio es analizar por valor y no por costo. Además, el capital humano es el mejor o el mayor capital que tiene una empresa, con lo cual tenerlo bien resguardado no es un tema menor. No. Bueno, la verdad que más allá de mis previsiones, se ha tornado muy interesante, por lo menos para mí, la charla. Y bueno, quería preguntar cómo venimos hasta acá, a mis compañeros, a la audiencia, si quiere hacer alguna pregunta. Emiliano, ¿qué tal? Soy para todos María Sol Vallá. Quería hacerte algunas preguntas que tenemos, si les parece bien. Dale. Bueno, la primera
en referencia a ustedes, en realidad Ariel hacía referencia a cómo las compañías aeronáuticas hoy se están beneficiando por haber pensado en los seguros que tenían que tener. Entonces, nuestra pregunta es, bueno, pensando en una compañía pyme, ¿qué tipo de seguros tendría que tomar para poder prevenir riesgos como estos, o quizás no una escala de pandemia, pero sí situaciones que ocurren? ¿Cuál sería la recomendación de ustedes? ¿Cuál es esa lista de seguros que yo debiera tener? ¿La pregunta es para mí o para Ariel? ¿O para ambos? Para ambos. Bueno, ¿Querés que arranque yo, Ariel, respondiendo? Lo primero es lo que decía recién, es el capital humano, con lo cual una empresa debe apuntar en principio a tener cubiertas todas sus obligaciones patronales, así le llamamos nosotros en seguros, a todos los seguros que son de algún modo obligatorios de contratar, porque hay un organismo de control que lo exige, pero además obligatorio de contratar porque yo creo que son los que una empresa tiene que tener. Por ejemplo, ART para todos aquellos empleados en relación de dependencia, el vida colectivo obligatorio, que son también para la gente que tenga empresas con empleados en relación de dependencia, la ley de contrato de trabajo, que este es un seguro que no es obligatorio contratar, pero sí es obligatorio indemnizar. Esto significa que si yo tengo un empleado que tiene una invalidez o sufre la muerte, yo voy a tener que indemnizarlo, más allá de que haya contratado una póliza o no. Entonces, contratar la póliza de ley de contrato de trabajo, que es para todos los gremios, no distingue la actividad, es muy importante. Y sin embargo, cuando asesoramos empresas vemos que ni siquiera conocen el producto, y tiene que ver con el asesoramiento. Para aquellos que pertenezcan al gremio mercantil, o sea, para aquellos que vendan algo, tienen que tener el convenio mercantil. Que sí es obligatorio, aunque no hay ningún organismo de control que salga a la calle a ver si alguien lo tiene o no, pero es obligatorio tenerlo. Además, casi todas las empresas, y esto no hay que hacerse el ciego, tienen empleados que no están en relación de dependencia. Entonces es necesario contratar una póliza suficiente de accidentes personales. Y acá tiene que ver un poco el costo con el valor. Muchas empresas compran pólizas de accidentes personales por lo que pueden pagar y no previendo el perjuicio que pueden tener. Hoy una persona que cobra 40.000 pesos de sueldo, que tenga 40 años en promedio, con una antigüedad de 10 años, más o menos, si se muere, la RT lo indemnizaría por 4,5 millones de pesos. Entonces es un dato a tener en cuenta. Si yo tomo una póliza porque puedo pagar 300 pesos y lo voy a asegurar por 200.000 pesos, estoy cometiendo un grave error, porque no va a ser suficiente el día de mañana, que lo decía Ariel, poder indemnizar a los derechohabientes de esa persona, o a él mismo si sufre una invalidez. En principio, apuntaría a eso. Hay muchísimos más, pero le voy a dar la palabra a Ariel. Sí, bueno. Hola. Sí, te escuchamos, Ariel. Perdón. Sí, tal cual dice Emiliano, las pymes, ante situaciones como la actual pandemia que estamos sufriendo, tienen innumerables inconvenientes. El principal que se me ocurre pensar es la no producción. Pero bueno, tienen empleados a los cuales, si a eso le sumamos que no pueden reducir personal porque está prohibido despedir o hay que ir directamente a hacer un procedimiento especial para ver cómo suspenden la actividad, el personal tiene que seguir debidamente asegurado, porque muchas de esas pymes, de acuerdo a los procesos que realicen, pueden estar trabajando desde su casa, o pueden ser parte de una actividad esencial, y ahí es donde tienen que estar debidamente asegurados por una razón sencilla. Si no están debidamente asegurados en una situación normal, menos asegurados van a estar en una situación extraordinaria como esta. Por lo tanto, lo primero que se me ocurre es ratificar lo que Emiliano dijo recién. Después tenemos algunas coberturas que habría que analizar si, por ejemplo, estoy pensando, Emiliano ayudaba a pensar en alguna pérdida de beneficio, en algún... esto del beneficiario sería la pyme, ¿no? En alguna cobertura que ampare
la parada de la producción por una cuestión extraordinaria. Por ejemplo, se me ocurre la pérdida de beneficios justamente en empresas que han tenido que cerrar de golpe y no han podido abrir y han tenido mercaderías, por ejemplo, que se han echado a perder. Exacto. Entonces, hay una cobertura que está pudiendo ser ejecutada, que puede ser pérdida de frío en el caso de congelados, puede ser pérdida de beneficio, que es parte de una cobertura específica. Y entonces, esas son coberturas que deberían tener en estas situaciones. Como también, no sé, se me ocurre otra Emiliano, hay algunos clientes nuestros que, y Carolina lo podrá validar porque es la principal que recibe este tipo de situaciones desde las finanzas, que están teniendo graves problemas para cobrar a sus clientes. Ahora bien, tampoco es un momento para presionar esa cartera porque yo corro el riesgo de perder al cliente. ¿Existe algún seguro que a mí me permitiría gestionar esta situación o poder transitarla al menos? Sí, sí existe. Son muy poco promocionados, no hay muchas compañías argentinas que lo tengan, que entiendo yo que tiene que ver justamente con el desarrollo específico y cultural que tiene Argentina, que son los seguros de crédito, básicamente, que es cuando un quit, o sea, una empresa, le vende a otras empresas, a otros quits. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, alguien que produce tornillos, por ejemplo, una metalúrgica que produce tornillos, y que tuvo que cerrar, o no, o siguió produciendo, si era el caso, ¿no? Y le vendió su producción a un montón de otras empresas, a ferreterías, por ejemplo, o a otras metalúrgicas que tuvieron que cerrar, y esas facturas que emitieron no las pudieron cobrar. Si hubiesen tenido la previsión y el buen asesoramiento en su momento de tener una póliza de seguro de crédito, el 90% de aquellos que hayan facturado lo podrían cobrar. Luego del no pago de esa factura en un periodo no mayor a 180 días. Es decir, si yo emito una factura y a los 90 días esa factura, o a los 60 días no la cobré, puedo ejecutar ese tipo de seguros, y en un plazo no mayor a 180 días debería estar cobrando el 90% de lo facturado. Fíjate qué importante, y qué buena la pregunta, porque qué importante es el rol del seguro en algo que no podíamos prever ni predecir, y saber que iba a existir de esta manera, y cómo puede hacer que una empresa no cierre, porque una empresa que facturó un montón y que no recibió pago, seguramente cerró. Fíjense que cuando hablamos de la excepcionalidad del momento, Emiliano fue muy preciso recién, porque hasta este momento nada de esto había pasado. O sea, el seguro de crédito existe de hace mucho tiempo. No muchas aseguradoras lo comercializan por una cuestión de estructura de portafolio de negocios, y otras sí que son algunas monorrámicas. Ahora bien, el empresariado o el asegurable, ¿qué pensaba hasta ahora? Que nada de esto iba a pasar. No íbamos a tener un contexto de pandemia, no se iba a cortar la cadena de pago, iba a seguir cobrando con las dificultades tradicionales. Bueno, todo eso cambió. Por lo tanto, si uno hubiera estado bien asesorado y hubiera sido lo previsor como buen hombre de negocios, seguramente muchas de esas pymes o empresas, como bien dice Emiliano, estarían recibiendo ante el no pago de esa factura las indemnizaciones correspondientes. Hasta acá, ¿qué es lo que comercializaba el mercado? Las famosas pólizas de caución, que simplemente las pólizas de caución garantizan obligaciones de hacer en tiempo y forma una cosa, una obra, o de entregar una máquina en tiempo y forma al quien la compra. Pero no garantiza la póliza de caución el pago de una factura. Para eso está la póliza de crédito. Que vuelvo a repetir, no es muy común que se comercialice en Argentina, por lo que hablamos antes, ¿no? Hasta ahí, Sol. Emiliano, si les parece, quiero hacerle una pregunta más, quizás general, pero digo, Ariel hizo mucho hincapié en que la cobertura tiene que ser suficiente y eficiente, ¿no? Entendemos esos términos. Ahora, poniéndonos en el lugar del cliente, del empresario, ¿tenemos algún modo de poder confirmar, además de la confianza que yo pongo en la compañía que me está asesorando, que eso se cumpla
Y en segundo lugar, ¿tenemos cómo poder obtener alguna referencia del mercado para saber si en la compañía que yo estoy confiando es confiable en esta situación o necesito tomar alguna decisión para no afrontar un riesgo más? Sí, Ya, a ver, hoy, desde hace ya varios años, el organismo del Contralor, que es la Superintendencia de Seguro de la Nación, eh, tiene permanentemente, y a eso ha ayudado la tecnología, toda la base de datos actualizada para ver los distintos parámetros técnicos que cada compañía tiene. En esa información, para aquellos que son especialistas, y sé que hay varios contadores, economistas y demás, es una información muy rica porque tiene muchísimos elementos. Por lo tanto, el primer análisis que una empresa debiera hacer sobre una compañía es justamente la propia información que la superintendencia recaba de todo el mercado asegurador. Eso está disponible en Internet, está disponible la línea directa con la superintendencia, no hay ningún motivo para que no se lo den, y ahí uno saca información muy rica para tomar las decisiones, ¿no? Yo siempre se me ocurre hacer dos análisis muy primarios. Uno es la disponibilidad de pago del siniestro asegurados, en su momento era cada 100 pesos, y el otro tema es los juicios, la cantidad de juicios, la cantidad de juicios vigente que tiene. Pero bueno, es mucho más rica la información y está disponible, así que el primer análisis es ese, y después hay otro tema no menor, que ahí va un poco más el asesoramiento del productor asesor, a quien uno le confíe en la administración de sus riesgos, que es cómo se maneja la aseguradora. La aseguradora no solamente es pagar un siniestro cuando el siniestro ocurre, sino en el medio hay un montón de situaciones que la misma debe ser ágil. Hablo de la emisión de una póliza en debida forma, hablo de que las cláusulas que requiere la empresa asegurada cuando tome esa cobertura sean las que realmente necesita y no poner cláusulas por poner que después no son eficientes al momento de que uno la tenga que usar, que la póliza del contrato de seguro sea emitido en tiempo y forma. Hoy todos saben que una póliza mal emitida fuera de algún rango fiscal, hay un perjuicio al asegurado porque no puede descargar ganancias, no puede descargar IVA. Por lo tanto, una aseguradora tiene que ser analizada no solamente por la rentabilidad, que es el tema neurálgico, sino también en la parte de cómo maneja el negocio en lo operativo, en lo administrativo, cómo es la relación con sus productores, con qué herramientas tecnológicas, con qué facilidad tiene para que el productor rinda la cobranza, para que el asegurado pueda pagar de la forma que le sea cómodo, para que el asegurado pueda recibir la póliza como le sea cómodo. O sea, todas esas cosas son para analizar y creo que inclinan la balanza, es lo que agrega el famoso valor que decíamos antes, ¿no? Inclina la balanza para hacer una buena elección de un asegurador. No sé si, Emi, a vos se te ocurre otra idea. no, yo, para sumar a lo que vos decís, acompañando lo que vos decís, en todas sus partes, el indicador de juicios, para mí es uno de los más allá el de solvencia, pero el de juicios, me parece que es el que más rápido te muestra en qué estado está una compañía, porque tiene que ver con la voluntad de pago de esa compañía y con, más allá de la voluntad, a veces tienen voluntad de pago, pero a veces no pueden pagar. Entonces, cuando una compañía va increyendo en su cartera de juicios, está mostrando que hay una actitud o está pasando algo. Entonces, ese es es un dato que puede analizar cualquiera sin ser especialista. Me parece que podría ser por ese lado. Y por otro lado, el tema de ser suficiente o insuficiente, a mí me gusta poner el acento en la intermediación, porque el productor de seguros es un profesional, o debería serlo, la mayoría de las veces, y la pyme debería confiar en esa persona que estudió para eso y que se actualiza permanentemente para eso, para poder hacer de interlocutor y leer todas estas cuestiones. Si mi productor no me dice que estoy en una compañía solvente, o no me dice esto que yo les comentaba recién, que la suma asegurada es insuficiente, porque si se muere una persona, no voy a poder pagarlo, digamos. Entonces, creo que la seguridad de una pyme tiene que ir por muchos lugares. Por supuesto que muchas veces
la pyme o los individuos no piensan en estas cuestiones o no saben que existen estos índices, y de ahí el valor de este webinario, ¿no? Para poder contar algunas cosas que son más del negocio y ponerlas en la mesa de todo el mundo. Un ejemplo para tener en cuenta es la clásica póliza, hablando de pymes, la clásica póliza de incendio que contrata una pyme que tiene una nave o un galpón donde realizan sus actividades. La pyme A y la pyme B, las dos tienen una póliza de incendio. Las dos están asesoradas por un productor asesor, pero una tomó la póliza de incendio sin los adicionales de huracán, viento, vendaval y granizo. Y la otra lo tomó. La que tomó con los adicionales agregó valor, el asesoramiento le agregó valor. Porque normalmente un galpón no se incendia. Se vuela por huracán, viento y vendaval y las chapas translúcidas se rompen por granizo. La póliza de incendio existe las dos, o sea, los dos tienen la cobertura. Una es insuficiente y la otra es suficiente, lo que la hace ser eficiente. Esa es la gran diferencia del asesoramiento, porque créanme que si uno busca, y acá apelo a que cada uno haga el análisis de lo que le toca administrar en su vida, si uno busca costo nada más, va a encontrar. Y normalmente cuando busca costo lo encuentra de la mano, en general, del mal asesoramiento, porque la persona que asesora por costo termina asesorando mal y no logra el asegurable, el objetivo que perseguía, tratar de estar bien asegurado para resguardar no solamente su patrimonio, sino el giro normal de esa empresa y la fuente de trabajo de toda la gente que trabaja con ellos, de manera directa e indirecta. Pensemos que más allá de la recesión, una pyme que deje de trabajar por siniestro y no vea rápidamente recompuesto su actividad comercial, desarrolla una inactividad en lo indirecto, llámese sus propios empleados y sus propias familias y sus propios proveedores, que ven cortado ese nexo de comercial con esa pyme que ha dejado de trabajar, ¿no? Bien, muy claro, Ariel y Emiliano, muchas gracias. Nos gustaría preguntarles, digamos, también un poco como cierre, nos quedan 4 minutos, desde su perspectiva y mirando hacia el futuro, ¿no? ¿Cuál creen que pudiera ser el aprendizaje a capitalizar por las empresas pymes, digamos? ¿Cuál es el aprendizaje que yo, empresario pyme, pudiera tomar de esta situación de crisis para afrontar mi futuro de otro modo? Se cortó la última. Sí. Perdón. Les decía, ¿cuál pudiera ser, mirando hacia el futuro, el aprendizaje que un empresario pyme pudiera tomar de esta situación para en adelante estar mejor cubierto? Arranco yo, Emiliano. Yo creo que estas situaciones lo que nos dejan, y en esto tiene mucho que ver el negocio del seguro, y el empresario pyme debería entender, es que hay cosas que creíamos que no iban a pasar y que realmente pasaron, y que el proceso de anticipación de cualquier persona en la administración de sus empresas es trascendental. Uno tiene que anticiparse en la prevención, tiene que anticiparse en cómo va a desarrollar su negocio para enfrentar escenarios que hasta hoy, por ejemplo, no conocía, y para lo cual tiene que tener capacitación de su personal, estar debidamente asesorado con las distintas herramientas a nivel recurso humano que existe en el mercado. Hablo de los técnicos en higiene y seguridad, hablo de los distintos cursos que la actividad que desarrolla la pyme para ser más rentable y para ser más eficiente los procesos que desarrolla existen en el mercado. Y hablo en que el empresario tiene que empezar a usar todas las herramientas que tiene en el mercado, por ejemplo, la gestión eficiente de compras, hacer más rentable los productos que utiliza para llegar al producto final, de manera que tengan el menor impacto posible en el costo que él tenga que ponerle a ese producto final, para que el desarrollo de su actividad sea sustentable en el tiempo y que no deje de crecer año a año que él mismo lo tenga. Por lo tanto, las coberturas
que a él le toque elegir como pyme deben ser, insisto con esto, suficiente, eficiente y apalancada en un asesoramiento profesional. Yo creo que así como la persona va a contratar un técnico en higiene y seguridad, tiene que de la misma forma tratar de ver al productor de solo seguro en lo que a nosotros nos atañe para estar debidamente asesorado y que sus riesgos estén adecuados a los tiempos que van a venir, que van a ser otros tiempos. Otros tiempos. Completando un poco lo que dice Ariel, en mi opinión, lo que nos deja la pandemia es que hay que dejar de ver al seguro como un gasto, sin duda, para que forme parte de nuestra inversión. No puede ser visto como un gasto, como se ve hasta ahora. Y lo digo por los ejemplos que hemos puesto, que son suficientes, y por otros ejemplos que se me vienen a la mente ahora, como por ejemplo aquel que no pudo trabajar y que tuvo la previsibilidad o la anticipación, como dice esta placa, de poder tener un ahorro mediante una póliza de seguro, de retiro, por ejemplo, y cuando tuvo que cortar su actividad, esa póliza le permitió continuar teniendo ingresos, digamos. El ingreso ya lo había ahorrado, entonces podía pagar sus cuentas, porque la realidad es que aquel que dejó de trabajar tuvo que seguir pagando un montón de cuentas. Eso nos pasó a todos. Así que me parece que el seguro viene a enseñarnos, o la pandemia viene a enseñarnos que el seguro no debe ser de ningún modo un gasto, o contemplado como un gasto, sino que debe ser contemplado como una inversión y como una herramienta, como dio la definición al principio Ariel, que me permite subsistir, no solamente ante una pandemia, sino ante cualquier imprevisto, justamente una de las bases del seguro. Es una pena que nos quedemos sin tiempo, la verdad que fíjense que hay muchísimas cosas más para hablar, pero la verdad que Ariel, yo te quería agradecer muchísimo por prestarte, por darnos una mano con esto y traer toda tu sapiencia y tu experiencia, y agradecerle mucho a la audiencia que está del otro lado, y bueno, de verdad muchísimas gracias a todos. Bueno, Emiliano, yo les agradezco infinitamente a todos ustedes y bueno, espero haber sido útil en lo que podemos y estoy a disposición para cuando ustedes lo dispongan. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Ariel. Gracias, Emiliano. Acá, Jorge, les quería agradecer a los dos. Emi, un amigo de la casa, y Ariel, un invitado de lujo. Así que gracias por todo el tiempo que nos brindaron y gracias por la información que asumo que para toda la audiencia fue súper útil. Y queremos invitar a los que estuvieron escuchando hoy en vivo, pueden sumarse a las redes sociales que ahí están publicadas, nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta, se pueden poner en contacto con nosotros, y obviamente esta información va a ser enviada por mail y además van a tener acceso a nuestra plataforma de YouTube, está ahí colgada también. Así que solamente gracias a todos. Emi, Ariel, un placer. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Chau, hasta luego. Hasta luego.